Continuamos con el ejercicio 9 del tema de reacciones de sustitución y eliminación, y en este problema nos pide que clasifiquemos los miembros de cada grupo, estas especies químicas que tenemos en cada apartado, según basicidad, nucleofilia y aptitud para comportarse como grupo saliente, y explicar brevemente las respuestas que demos. Bien, lo primero, tenemos que saber que vamos a empezar por la basicidad. Vamos a empezar por la basicidad. Vamos a ver qué características tiene una especie que es básica, que es muy básica. La primera es la carga. Una especie cargada es más básica que una especie neutra. Así, el ion hidróxido, el OH-, que tiene un oxígeno cargado, soporta carga negativa sobre el átomo de oxígeno, es una especie mucho más básica que el agua, que es una especie neutra. La especie cargada es más básica que la neutra. Así, por ejemplo, el amiduro, NH2-, que soporta una carga negativa sobre el átomo de nitrógeno, es mucho más básico que el amoníaco, que es una especie neutra. Siempre comparamos el mismo tipo de átomo: oxígeno neutro, oxígeno cargado, nitrógeno neutro, nitrógeno cargado. Después también tenemos un segundo factor, que es la posición en la tabla periódica del átomo que actúa como base. Posición en la tabla periódica del átomo que actúa como base. Cuanto más hacia arriba y más hacia la izquierda, mayor basicidad. Así, por ejemplo, si tenemos el amoníaco y lo comparamos con el agua, el amoníaco presenta mayor basicidad porque el nitrógeno está más hacia la izquierda en la tabla periódica que el oxígeno, y por tanto es más básico. Como podemos ver, comparamos los átomos que tienen los pares libres, que son los átomos que actúan como base. O, por ejemplo, el OH- es una especie más básica que el HS-, porque el oxígeno está más arriba en la tabla periódica que el azufre está más hacia abajo, y por tanto, cuanto más hacia arriba hay mayor basicidad. Bien, la posición en la tabla periódica, arriba y a la izquierda del átomo que actúa como base, otorga a la especie una mayor basicidad. Y por último tenemos un factor que es la resonancia, y la resonancia es un factor que va al revés, es decir, es malo para la basicidad. Cuando una especie tiene resonancia, pues es menos básica. Este es el caso del ion hidróxido y del ion acetato. El ion hidróxido es mucho más básico que el ion acetato porque el hidróxido tiene la carga negativa localizada en el átomo de oxígeno, mientras que el ion acetato la reparte entre dos oxígenos. Esa deslocalización de la carga de un oxígeno hacia otro, es decir, la resonancia, hace que sea mucho menos básico. Tenemos media carga negativa sobre cada oxígeno y por tanto no son capaces de atacar al protón, de protonarse de forma tan eficaz como en el caso del ion hidróxido. También recordar que la basicidad se refiere, una especie es básica cuando, o se comporta como base, mejor dicho, una especie se comporta como base cuando ataca al protón. Es atacar a un protón y protonarse es el comportamiento básico de una especie química. Y una especie es tanto más básica cuando los factores que he comentado la favorecen. Una especie cargada es más básica que una neutra. En la tabla periódica, el átomo que posee el par libre, si está hacia arriba y hacia la izquierda, es una especie más básica, y la resonancia es mala para la basicidad. Bien, ahora vamos a ver la nucleofilia. ¿Qué es la nucleofilia? Es la capacidad de una especie para actuar como nucleófilo. Nucleófilo es consiste en atacar a un carbono con densidad de carga positiva. Es decir, un nucleófilo es una especie que es capaz de atacar a un centro electrófilo. Por ejemplo, este carbono, al que le voy a poner un grupo saliente, un bromo, pues el nucleófilo ataca al carbono, desplaza al bromo. Esto es un mecanismo llamado SN2, y aquí la especie está actuando como nucleófila. ¿Qué diferencia hay entre especies básicas y nucleófilas? Bueno, en realidad son las mismas. Las mismas especies que presentan basicidad presentan nucleofilia. El OH- puede atacar a un protón comportándose como base, o atacar a un carbono comportándose como nucleófilo, o igual el agua, el amoníaco o el HS-. Es decir, las mismas especies que son básicas son al mismo tiempo nucleófilas. ¿Y la nucleofilia, qué factores la favorecen? Pues los mismos que la basicidad.
Exactamente igual. La carga es favorable, una especie con carga es más nucleófila y más básica que una especie neutra. Por ejemplo, el ion fosfuro es más básico y más nucleófilo que la fosfina porque es una especie cargada. El fosfuro es una especie cargada frente a la fosfina, que es una especie neutra, y por tanto es más nucleófila y más básica. Y la diferencia principal, o la única diferencia que existe entre basicidad y nucleofilia, es la tabla periódica. En la tabla periódica, hacia la izquierda tenemos especies mejores nucleófilas. Hacia la izquierda mejora la nucleofilia, y porque mejora la basicidad. La nucleofilia y la basicidad van de la mano. Pero aquí está la diferencia entre las dos, y es que la nucleofilia es mejor hacia abajo. Una especie es más nucleófila cuanto más hacia abajo en la tabla periódica. ¿Y eso por qué? Por el tamaño. Un átomo grande es más polarizable y ese factor, la polarizabilidad, la capacidad de adquirir, de pasar la nube electrónica a una cierta posición del átomo, le permite atacar mejor. Los átomos voluminosos son polarizables y eso los hace mejores nucleófilos. Por eso la nucleofilia aumenta hacia abajo, mientras que la basicidad no aumenta hacia arriba, porque los átomos básicos son especies más pequeñas. Las especies más pequeñas poseen más densidad de carga y eso les permite atacar mejor al protón. Pero para la nucleofilia es mejor el tamaño, especies más voluminosas, átomos más grandes son mejores nucleófilos. Y la resonancia es el otro factor y es malo. La resonancia es un factor malo. Si una especie tiene resonancia, como el caso del OH- y el acetato, pues la especie que tenga resonancia tiene menor nucleofilia, ataca peor a un carbono, igual que es menos básica. Bien, y grupo saliente. Un grupo saliente es un grupo que puede abandonar un carbono cuando un nucleófilo ataca ese carbono. Y para que un grupo saliente sea lo mejor posible, ¿qué se debe cumplir? Pues que sea lo menos básico posible. Cuanto menos básico, mejor grupo saliente. Especie poco básica. Por tanto, para ordenar según grupo saliente unas especies, no tenemos más que poner el orden contrario a la basicidad. Si ponemos el orden contrario a la basicidad, tenemos los mejores grupos salientes. Por ejemplo, si la basicidad se incrementa en la tabla periódica hacia arriba y hacia la izquierda, pues los mejores grupos salientes estarán a la derecha y hacia abajo. A la derecha y hacia abajo tendremos los mejores grupos salientes. La resonancia será un factor bueno para un grupo saliente y la carga será un factor malo. Todo al revés que la basicidad. Bien, entonces con estos factores repasados vamos a ordenar ya. Vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, tenemos el primer apartado en el que tengo una serie de especies, como por ejemplo el agua, el ion hidróxido y el ion acetato. Y los vamos a ordenar según basicidad. Voy a ordenar de mayor basicidad a menor. El ion hidróxido es la especie más básica. Empezamos, por ejemplo, por la basicidad. Ion hidróxido es la especie más básica. ¿Por qué? Porque actúa con un oxígeno cargado. Todas las especies actúan con oxígeno. El agua actúa con oxígeno, el hidróxido actúa con oxígeno y el acetato actúa con oxígeno. Es el átomo que tenemos que comparar. Como es el mismo en las tres especies, no nos influye su posición en la tabla periódica, porque es el mismo átomo en las tres especies. Por tanto, debemos utilizar los otros factores, que son la carga y la resonancia. La especie cargada es más básica que la especie neutra. Por tanto, el ion hidróxido es más básico que el agua y también que el acetato. ¿Por qué? Porque el acetato tiene resonancia y eso le resta mucha basicidad. La resonancia, el movimiento de la carga desde un oxígeno hacia el otro. Y ahora aquí tenemos la duda entre el agua y el acetato. ¿Qué será más básico, el agua o el acetato? El acetato es cargado pero tiene resonancia. El agua es neutra, aunque no tiene resonancia. Los pares están sobre el oxígeno. Bueno, la carga es un factor más importante, de manera que la especie cargada es más básica que la neutra. Aunque tenga resonancia, la especie con carga gana la neutra. Salvo en un caso, hay una excepción, que es el caso del grupo sulfónico, el grupo que nos aparece en
los sulfonatos, el grupo que nos aparece, por ejemplo, en los buenos grupos salientes, como mesilato, tosilato, mejor el hidrógeno sulfato, directamente el hidrógeno sulfato, la base del ácido sulfúrico. Sabemos que el sulfúrico es una base muy fuerte, porque el ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte, porque el hidrógeno sulfato es una base muy débil. ¿Y por qué es una base tan débil? Porque deslocaliza la carga sobre 3 oxígenos. Tiene resonancia hacia 3 oxígenos. La carga se mueve por los 3. Y esta enorme resonancia, deslocalización sobre 3 oxígenos, la convierten en una base más débil que el agua. El hidrógeno sulfato es una base más débil que el propio agua. A pesar de que es una base con carga y el agua es neutra, es más débil porque tiene esa resonancia sobre 3 oxígenos, pero el acetato no, porque tiene solo sobre 2. Al tener solo sobre 2 oxígenos, esa resonancia no es suficiente para debilitar la base por debajo de la del agua. Pero esto tendríamos que conocerlo porque si no nos puede hacer dudar. Bien, ahora la nucleofilia. Bueno, como todos los átomos, como todas las especies actúan con oxígeno, y la basicidad y la nucleofilia tienen el mismo orden, salvo que nos movamos arriba o abajo en la tabla periódica, cosa que no hacemos porque todas las especies actúan con oxígeno, pues el orden de nucleofilia es idéntico al orden de basicidad. Es exactamente el mismo. Tenemos el mismo orden para la nucleofilia que para la basicidad. Solo va a cambiar el orden de nucleofilia con respecto al de basicidad cuando nos movamos arriba o abajo en la tabla periódica. Y la capacidad para comportarse como grupo saliente, pues es la contraria a la basicidad. Por tanto, el agua es el mejor grupo saliente, que de hecho es grupo saliente. El acetato sería el siguiente en capacidad como grupo saliente, que aunque mucho peor que el agua, pero también tiene comportamiento como grupo saliente. Y el ion hidróxido pues es el peor, porque es la especie más básica y no tiene comportamiento como grupo saliente. En el apartado B tenemos el amiduro, el amoníaco y el fosfuro. Bien, 2 actúan con nitrógeno, mientras que una actúa con fósforo. En la tabla periódica el fósforo está más abajo. Por tanto, si ordenamos según basicidad, las nitrogenadas deberían ser más básicas que la del fósforo, ya que el fósforo está más hacia abajo en la tabla periódica. Pero hay que tener en cuenta que la carga es un factor muy importante. Así que en cuanto a basicidad tenemos el amiduro como especie más básica, con diferencia, pero después no pondríamos el amoníaco, porque el amoníaco es neutra, es una especie neutra y la carga es un factor muy importante. Por tanto, el fosfuro sería la siguiente en orden de basicidad y el amoníaco va a ser la menos básica por ser una especie neutra. Bien, no hay mucha duda al respecto. El amiduro mucho más básico, porque está más arriba el átomo de nitrógeno en la tabla periódica que el fósforo, que es del siguiente periodo. El amoníaco, sin embargo, al ser una especie neutra, aunque actúa con nitrógeno, pierde en cuanto a basicidad con respecto a fósforo. Ahora vamos con la nucleofilia. Bueno, aquí sí nos movemos arriba y abajo en la tabla periódica, y eso hace que el fósforo que está más abajo en la tabla periódica gane en nucleofilia al nitrógeno, y el fósforo se impone al amiduro en cuanto a nucleofilia. El amoníaco sigue siendo la especie menos nucleófila porque es neutra. Pero ahí cambia el orden. Hacia abajo en la tabla periódica, mejor nucleofilia, mejores nucleófilos. Hacia arriba, mejores bases. Capacidad para comportarse como grupo saliente, opuesta a la basicidad. El amoníaco es el mejor grupo saliente, después sería el fosfuro y por último es el amiduro. El amoníaco tiene carácter de grupo saliente, tiene comportamiento como grupo saliente. Y en el apartado C pues tenemos el OCN y el SCN, el cianato y el tiocianato, y vamos a ordenarlos según basicidad. Vamos a considerar que actúa este a través de oxígeno y este a través de azufre, porque si no también pueden actuar con el nitrógeno. La resonancia también permite que la carga esté en el átomo de nitrógeno, pero entonces serían similares y por tanto, bueno, consideramos el comportamiento desde el oxígeno y desde el azufre. El oxígeno está más arriba en la tabla periódica, por tanto la basicidad del OCN es mayor que la del SCN, ya que el oxígeno está más arriba. Las dos son cargadas, en eso empatan, pero tienen diferente átomo y el oxígeno está mejor situado más arriba en la tabla periódica que el azufre, por tanto más básico. La nucleofilia es al revés.
el SCN, el azufre, más voluminoso, más hacia abajo en la tabla periódica, le gana como capacidad para atacar a un carbono polarizado positivamente al OCN. El SCN es más nucleófilo que el OCN. Y la capacidad como grupo saliente es inversa a la basicidad, es decir, el SCN es mejor grupo saliente que el OCN. Y de esa manera ordenamos según basicidad, según nucleofilia y capacidad o aptitud como grupo saliente las diferentes especies. Una cuestión muy interesante para entender qué especies reaccionan mejor, más rápido en la SN2. Bueno, pues dejamos aquí el ejercicio 9 y continuamos con el 10.